y tú tampoco lo hagas. El pasado 25 de mayo fue impactada la sociedad norteamericana por el asesinato del ciudadano George Floyd en un episodio de abuso policial en Minneapolis completamente injustificable. El hecho derivó en protestas vandálicas en diversas ciudades de los Estados Unidos, generando heridos, detenciones, saqueos y destrozos. Este fenómeno se parece a lo ocurrido a finales de 2019 en Ecuador, Chile y Colombia, donde hubo protestas que estallaron por justas reivindicaciones sociales, pero que no explican la magnitud y alcance de la violencia desatada. Tanto en los Estados Unidos como en América Latina, el motor de los disturbios pudiese ser otro, uno que se estaba preparando desde hace décadas sin que lo percibiéramos. Para el entomólogo, investigador histórico y científico Alexis López Tapia, dedicado durante estos últimos 15 años a estudiar el proceso revolucionario que se vive en Chile y en el resto del continente, estas protestas vandálicas podrían obedecer al diseño de un modelo revolucionario escrito por la Escuela Filosófica Francesa de Construcción, modelo que nos habla de cómo el terror y la crisis también son maneras de gobernar. Y lo que se vive aún en Chile y en otros países de la región es precisamente eso, miedo y terror mientras la crisis va en aumento. Hoy lo hemos invitado para No Callaré y le damos la bienvenida. Bueno, de nuevo bienvenido Alexis López Tapia, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Además, tengo que acotar que Alexis es director de radio y televisión de Chile, ¿cierto? De Santiago de Chile. Así que yo no sé si eres periodista, pero a la comunicación se le da muy bien, ¿no? Muchas gracias, Nito. Un tremendo honor estar en tu programa y un gran saludo a toda tu audiencia, que sé que es muy grande, muy importante, así que para mí es un orgullo poder estar junto a ti. Efectivamente, estudié periodismo, no es lo único que he estudiado muchas cosas. Dentro de ello he estudiado hace mucho tiempo el proceso insurreccional que estamos viviendo en Chile y hoy día estamos comentándole al mundo lo que está pasando acá. Exactamente. Bueno, y por eso yo quería empezar con la primera pregunta. Tú te basas en muchas de las conferencias que yo te he oído de que lo que está sucediendo precisamente en Chile y en otras partes del continente tiene que ver mucho con una escuela filosófica francesa de construcción que nos habla de precisamente de que con miedo, con terror y con crisis es también una forma de gobernar. Yo quiero que nos explique eso porque eso es lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, lo estamos viendo en Colombia, lo vimos ahorita recientemente en Chile, Ecuador, o sea, ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos, o sea, además es mundial la cosa. Es mundial, exactamente, Ajá. Nitu. Lo primero que hay que explicar es que durante el siglo XX el comunismo como principio tuvo 6 interpretaciones o reinterpretaciones. La última de esas reinterpretaciones es de esta escuela francesa filosófica que se llama deconstrucción. Entonces, siempre es comunismo como principio, pero lo interpretó en algún minuto Gramsci, después lo interpretó la escuela de Frankfurt, después lo interpretaron los espartaquistas o antes, y así. Esta es la última de estas reinterpretaciones para hacer que el comunismo tenga viabilidad desde el punto de vista político para la toma del poder. Así, cuando hablamos de deconstrucción, ahora le están diciendo mucho el comunismo 2.0, en realidad es el 6.0, ¿ya? Pero para más Ajá, facilidad es el comunismo del siglo XXI. exacto. Bueno, pero ¿cómo se gobierna? ¿Cómo los pueblos podemos soportar? Bueno, Venezuela ya lleva 21 años Así es. soportando crisis, soportando miedo, terror, torturas, cárcel, persecución. Pero yo me imagino, Alexis, que en algún momento, y sobre todo, no sé, te lo pregunto, ahorita que se está viviendo lo que se está viviendo en los Estados Unidos, que digamos es el policía del mundo, nos guste o no, es que vamos a permitir los pueblos del mundo que se imponga esto, miedo, terror, persecución y asesinato. Yo creo que es bastante crítico y dependiente de lo que ocurra con la elección o la reelección más bien del presidente Donald Trump. Eso yo creo que es un dato relevantísimo. Donald Trump ha sido uno de los poquísimos presidentes a nivel del continente, estoy hablando, junto con Bolsonaro, que ha tenido capacidad de enfrentar
directamente al proceso insurreccional y tomar las medidas de la verticalidad y el mando y la autoridad que le entrega y el poder que le entrega la Constitución y la ley para reprimir y contener y doblegar y someter al proceso insurreccional en su expresión violenta. Porque la protesta pacífica obviamente es otra cosa del punto de vista de su impacto, ¿no? Si tú sacas miles de personas a la calle y todas protestan pacíficamente, del punto de vista del ejercicio legítimo de la violencia, el Estado no puede intervenir. Pero efectivamente el Estado tiene todo el derecho y el deber de intervenir cuando la protesta se transforma en violencia, en destrucción, en saqueo, en incendios, ¿ya? Etcétera. Así que Bueno, pero mucho depende, y termino con esto, Nitu, mucho ajá. depende de qué pase con el presidente Trump en la reelección. Si Trump pierde la reelección, el continente entero va a caer en lo que estamos comentando. Caramba, eso es lo que usted ve Sí. con Biden. Sí. Bueno, déjeme decirle que yo también. Qué bueno. Qué bueno que lo ve. No qué Yo, bueno que vaya. no, No yo qué también bueno lo que. veo. ¿Mm? Yo también lo veo porque tenemos que retroceder unos años atrás y tenemos que darnos cuenta que el presidente Obama fue un desastre para nuestro Así es. continente. Así es. Le entregó a la izquierda latinoamericana la conducción del continente a través de Lula, Chávez, y fue este desastre que estamos viendo y creció enormemente. Ahora, le quiero preguntar, ¿hay relación entonces de estos movimientos con el chavismo? Efectivamente, porque hay una articulación no solo continental, es global, en función de este nuevo modelo revolucionario que es de construcción aplicada, y el modelo se llama estrictamente revolución molecular disipada. Es un nombre complejo. Este nombre, uno de los autores, Guattari, que es uno de los franceses que creó la deconstrucción como modelo filosófico, acuñó en una obra, en un libro que se llama La revolución molecular disipada, que se puede comprar en estas librerías. Y lo que dice eso básicamente es que a diferencia de las revoluciones del siglo XX, donde tú tenías un líder de la revolución, un Lenin, un Trotsky, estoy hablando de a principios del siglo, ¿no? En este nuevo modelo no hay una cabeza visible, porque la revolución se molecularizó, ya no opera a nivel de células ni de estructuras verticales, y se disipa, porque tú vas a ver estos enfrentamientos con la policía, quema de camiones, destrucción de inmuebles, quema de iglesias, etcétera, y los que actúan se juntan para la acción y después se disipan. De ahí, revolución molecular disipada. Entonces, Claro, el no modelo vemos es la distinto. cabeza, no vemos la Exacto, cabeza, no vemos el exacto. líder. No hay. Ah, ok, pero por ejemplo, pero sí Pero vemos. Ajá, ahora te quiero hacer la relación porque quería responderte. ok. No obstante, eso que ocurre a nivel de calles en Santiago, en Bogotá, en Estados Unidos, en todas partes, ¿ya? Eso está efectivamente articulado por una línea que es muy atrás, que no la vemos nunca. Solo vemos estas moléculas al frente. Eso tiene que ver con el grupo de Puebla, con la gente que Ajá. perdió la elección en Brasil con Lula, ¿no? El Partido de los Trabajadores, y en general con una articulación que les ha ido fracasando, porque recordemos que el año pasado, casi coincidente con lo que estaba pasando en Chile, hubo contrarrevolución en Bolivia, por ejemplo, y Evo Morales tuvo que salir del país y hoy día está exiliado en Argentina. Entonces, no es que le estuviera resultando enteramente, pero tienen suficiente fuerza y poder para seguir provocando estos problemas en todo el continente. Pero le quiero tocar precisamente Bolivia, porque fíjese, se salió de Evo, pero no se salió del sistema. Ahorita las encuestas señalan, por ejemplo, que el partido MAS, que no me pueden decir a mí que es un partido demócrata, porque No, no lo es, pero no lo inhabilitaron. no, Porque fíjese una cosa, si los presidentes o los gobiernos democráticos actúan, entonces dicen que les están violando los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos. Y si no actúan, pasa lo que está son, pasando. entonces son débiles. Sí, pues. Entonces yo pregunto, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque resulta que la izquierda llega a los gobiernos, destruye las instituciones con los instrumentos de la democracia y luego se burla de ella y se perpetúa en el poder. Pero Exactamente. los demócratas no hacen lo contrario. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esto?
Justamente esta mañana, Nitu, la mañana de ayer, tuve que participar en un foro internacional de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, de Bogotá, Ok. donde el tema que me pidieron explicar fue justamente el problema de la violencia en la protesta social. Y lo que yo les explicaba es que las estructuras de conflicto institucionales son verticales. Entonces, ya sea entre estados, entre poderes, entre ejércitos, ¿no? Hay jefes, hay mando, hay una estructura hacia abajo, etcétera. En revolución molecular, como esto es disipado, es horizontal. Y el problema que tenemos desde el Estado y los gobiernos es que como son verticales, ¿cómo combates la horizontalidad? Ahí está el problema que tú me estás describiendo de por qué, cómo se responde a esto. No hay herramientas desde la verticalidad para combatir este modelo revolucionario que es horizontal, ¿ya? Pero sí lo Ese es el sabemos, primer problema, ya ¿ya? va. Pero sí lo sabemos, porque sabemos que está Maduro, sabemos que está Diosdado, Uh -huh. sabemos que está Evo, sabemos que está el de Ecuador, Correa, Sí, Correa. sabemos que están todos estos señores. Es Sí, más, mire, en esto que se llama la Internacional Progresista, que también tiene que ver con el Grupo de absolutamente. Puebla, con el Sí, Foro de Sao Paulo, ahí vimos, por ejemplo, que está la Fundación Sanders, sí. de los demócratas. Y está George Soros que está financiando los partidos que están detrás y está el globalismo en su conjunto detrás de eso. Entonces el problema es, a nivel de Estado, en lo vertical, ¿a dónde hay que atacar? Bueno, hay que atacar a los verticales, a las cabezas visibles, pues. Y eso significa, en el caso venezolano, que hay que ir tras Maduro y sus cómplices directamente. Ahí es a nivel vertical. Nuestro problema de estados internos es cuando combatimos la Ok. revolución horizontal. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué se debiese hacer? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, recordemos que en algún instante se pensó, y creo que está vigente, una orden de captura internacional contra Evo Morales, por lo cual no puede moverse de Argentina. ¿Ya? Esa es la forma de operar en la verticalidad. El problema no está ahí. El problema que tenemos es con la insurrección horizontal. Claro, pero fíjese, volvemos al tema de Evo. Si gana el MAS, aunque acaban de anunciar que por razones de COVID van a ser otra vez pospuestas, hasta creo que hasta el mes de octubre, pero si gana Morales, es decir, el partido de Morales, entonces Evo Morales volverá y será infinitamente peor de lo que ya han vivido. Es Serán posible. más rutas del narcotráfico. Por eso le digo, o sea, quizás la pregunta que le quiero hacer es, no podemos solos, porque es una de las cosas que yo repito constantemente. Si los demócratas del mundo, los libertarios del mundo, no se unen y conforman una sociedad como lo ha hecho el Foro de Sao Paulo para luchar contra esto, entonces, porque cada uno por su lado no puede. Exactamente. Nito, usted acaba de decir lo más importante que va a ocurrir a partir de lo que estamos viviendo. Y lo más Ajá. importante que está ocurriendo no es que ellos estén haciendo lo que están haciendo porque es lo que han hecho durante más de un siglo, ¿ya? Todos nosotros sabemos eso. Lo más importante es que la derecha en el mundo en general, los liberales, los conservadores, y otro segmento muy importante que en Chile ha estado hace mucho tiempo no representado en la política, que es el nacionalismo y los patriotas, ¿ya? Por Ok. primera vez confluyen en una cosa que es fundamental, que es que nunca se debió haber abandonado la lucha anticomunista en el planeta. Porque Exactamente. cuando cayó el muro de Berlín, la derecha en general, los capitalistas en general, dijeron, bueno, se acabó el problema. Nunca se acabó el problema. Los comunistas siguieron trabajando igual todos los días. Y la derecha dejó de hacer política, se dejó de hacer negocios. Y los negocios no alteran el proceso insurreccional. Entonces, por eso tenemos que en países que tienen nivel de desarrollo como Estados Unidos, el proceso opera exactamente igual a si opera en Bolivia o si opera en Argentina o en Uruguay o en Chile. Porque el problema no es económico, el problema es político. Por lo cual la respuesta debe ser política. Y para eso tenemos que unirnos todos los patriotas del planeta. Fíjese, entonces estamos hablando del continente, pero si vamos más allá y llegamos a España, por Lo ejemplo, mismo, vemos lo que está pasando. lo mismo. Francia, lo mismo. Francia, exactamente. Italia, Italia, Alemania, lo mismo. Inglaterra siempre es bien peculiar, porque Inglaterra está con el Brexit, ¿no? Inglaterra sí. está haciendo hasta cierto punto lo que Trump ha hecho de ir hacia adentro, ¿ya? Entonces, ahí hay una situación, pero de todos modos tienen problemas con la inmigración, con narcotráfico, con bandas internas, con el Islam, etcétera. O sea, no es que solamente somos nosotros, esto es un fenómeno global. Si usted pudiera darle una, bueno, a mí me encanta que me diga
De verdad, para mí es música para mis oídos que me diga que de verdad la derecha, los patriotas se van a unir. Yo la verdad es que a mí cuando me preguntaban que si yo era de izquierda o de derecha, yo siempre decía que era de centro. Porque bueno, siempre me ubicaba ahí, pero después de vivir 21 años el chavismo, yo digo que soy de derecha. Ajá, ajá, Ahora lo digo, mira, ajá. si la izquierda es esto que yo he vivido, yo no quiero saber nada de la izquierda, Exacto, porque exacto. la izquierda es destrucción, es miseria, es persecución, es tortura, es muerte, es lo peor. Yo no Así quiero es. eso para... Eso es Entonces, cultura de la muerte, Nitu, realmente. Toda la izquierda. exactamente, exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser el ciudadano común, el de a pie, el que no está en el gobierno, el que no está ni en gobiernos locales ni nada, para ayudar a presionar a su liderazgo, para que precisamente todos nos unamos Yo para combatirlo? creo que esta es la pregunta más relevante. Acá lo que se requiere es que, no voy a poner el caso particular de Venezuela. Venezuela tiene una revolución instalada y hegemónica. Lo que hay que hacer es desmontarla desde lo vertical. Esto es desde otros estados-nación, particularmente Estados Unidos. Pero sí en los países donde el proceso revolucionario está en curso, lo que se requiere fundamentalmente de las partes de la población que es patriota, de la parte de la población que no es de izquierda, para decirlo más ampliamente, Uh porque hay -huh, uh mucha -huh. población que no se considera de derecha. Es súper Claro. importante. Usted misma antes no se sentía de derecha, ahora es por reacción, ¿ya? Exacto. Por lo cual, esta es una convocatoria a los patriotas porque son nuestras patrias lo que está en riesgo. No, no es menos, ¿ya? Es la Exacto. patria frente al caos. Y aquí en Chile lo hemos ejemplificado con este puño de la izquierda detenido, detenido por, Una pared de la por derecha. una pared de resistencia contra el caos. Es patria o caos, ¿no? Ese es el Muy símbolo que bueno, estamos usando acá. ¿M? muy Pues bien, bueno. hay que juntar a los patriotas para que los patriotas acumulen fuerza, que genere poder, y el poder es capacidad de coacción con, contra el gobierno en el fondo, ¿no? El Estado, ¿ya? Para que el Estado simplemente, y esto es todo el llamado, para que el Estado aplique la ley, si no se le pide nada más, aplique la ley, nada más, no estamos pidiendo que se exceda, estamos diciéndole que haga lo que debe hacer, le estamos diciendo en el caso de Chile con mucha fuerza a Piñera, que no ha hecho nada durante 6 meses para detener la insurrección, que aplique la ley, que restablezca el Estado de Derecho que no existe en Chile hoy día. Hoy mismo tenemos atentados en la Araucanía, en el sur de Chile, con quema de Sí. camiones. Ayer otro quema de buses, 2 vehículos particulares en la carretera, balazos a las casas. No hay Estado de Derecho en la Araucanía en Chile hace meses. Y Piñera no hace nada. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Tenemos que unirnos, acumular fuerza para generar poder y con ese poder presionar al gobierno para que aplique la ley, nada más, para que cumpla aquello para lo que fue electo. ¿Quién financia todos esos movimientos, por lo menos en Chile? Tienen financiamiento y esta es una cosa súper importante. Hace mucho rato que los comunistas en general se dieron cuenta que el problema es con el capitalismo, pero no con el capital. Y se dieron cuenta que era muy bueno tener capital. Entonces muchos comunistas, incluido acá en Chile también, que estuvieron en Cuba, por ejemplo, volvieron como grandes capitalistas porque se pusieron a hacer empresas. Y hoy día Son tenemos millonarios. muchas empresas y son millonarios. Entonces, Sí. tienen capital. Ellos entendieron que el problema era el capitalismo y no el capital, así que se apropiaron de capital y tienen empresas. Esa es una fuente de financiamiento. La segunda, evidente y formidable, es el narcotráfico, pues. ¿Ya? Exactamente. El narcotráfico y el canal de salida de droga colombiana es por Venezuela hoy día. ¿Ya? Eso lo sabemos todos. Aparte de las minas al interior de Venezuela y otras cosas que también hemos ido conociendo, ¿no? El Coltán, tercer, oro, sí, todo exacto, eso. exactamente. Ujú. La tercera fuente de financiamiento es la delincuencia subversiva. Esto es bien importante. Ajá. Hay una diferencia radical cuando, por ejemplo, un grupo anarquista pequeño de 5 personas va a un supermercado y rompe las rejas para que se saquee ese supermercado. La gente que va al saqueo no es delincuente. ¿Por qué? Porque no vive de la delincuencia. Esto lo está haciendo de forma espontánea y esporádica porque está inducida, ¿no? Bueno, Ujú. ¿por qué delinque? Porque está en una actitud de subversión. Es delincuencia subversiva, no delincuencia secas. Y por supuesto, a partir de todos esos robos, que son miles, y en Santiago tuvimos alrededor de
200 supermercados que fueron saqueados Los sistemáticamente, vimos, algunos vimos 3 la o 4 quema. veces. Bueno, usted comprenderá, Nitu, que eso que se roba del supermercado no es solamente para que ellos lo consuman, eso tiene un ciclo de venta después. Entonces tienen ingresos por autogestión. Y finalmente, por supuesto, robos directos. Tuvimos el robo más grande de la historia de Chile. Se robaron en el aeropuerto algo así como 2.000 millones de dólares. Una cosa pero impresionante, ¿ya? Un robo que nadie ha encontrado un dólar de lo que se robaron ahí. ¿Usted cree que no tienen dinero? Les sobra dinero. Hace 2 semanas o 3 semanas atrás, casi un mes va a ser, detuvieron un cargamento de droga que venía rumbo a la Araucanía, justamente por gente que está en los movimientos insurreccionales, lo lograron detener, eran 1.000 kilos de droga, de cocaína estoy hablando, de pasta base, ¿ya? Exacto. 1.000 kilos son miles de millones de pesos, ¿ya? Tienen recursos, no tienen problema con los recursos. Fíjese, ya para ir redondeando y para ir terminando, hay una, eh, vamos a decir, una especie que se está hablando mucho del nuevo orden mundial. Yo le quiero preguntar, ¿todo esto que estamos viviendo tiene que ver con el nuevo orden mundial y esta pandemia o las consecuencias económicas de la pandemia tiene que ver o va a incidir en este nuevo orden mundial? Absolutamente, y son fenómenos que están directamente relacionados, ¿ya? Caramba. Esto no hay tiempo en el programa de poder explicarlo muy rápido, pero la idea del globalismo no partió al final de la Segunda Guerra Mundial con Naciones Unidas y todo esto que habitualmente es mucho anterior. El proyecto globalista literalmente viene del siglo XIX. Ellos partieron en el siglo XIX estableciendo la idea de algún día llegar a un gobierno mundial. Esto no es fácil, porque lo central para llegar a un gobierno mundial, y aquí es donde confluyen los dos fenómenos, es que para que exista de verdad un gobierno mundial, los estados nacionales deben desaparecer. Mientras existan estados nacionales, no puede haber un gobierno mundial, porque hay soberanías particulares, pues. Bueno, ¿Cuál es? Venezuela como Estado desapareció. Claro, Venezuela es un territorio absolutamente repartido entre iraníes, rusos, chinos, Hezbollah, ELN, FARC. pero No aún hay así, territorio. Nito, pero aún así Pero sigue hay siendo, todavía una población que lucha. hay una población, hay la noción de Estado y hay gente que se siente venezolana. Para que Claro. exista un gobierno de verdad mundial, un nuevo orden mundial, los estados nacionales todos deben desaparecer. ¿Cuáles son los caminos para hacer desaparecer los estados? Hace mucho tiempo que ellos se dieron cuenta que no era que los estados combatan entre sí, porque cuando dos estados combaten y uno gana y otro pierde, no importa, los estados siguen existiendo. La Claro. forma de que los estados se desintegren es colapso interior. Y eso es lo que vemos en todo el proceso insurreccional, pues. Lo que se desmonta, lo que literalmente se deconstruye, es la razón de ser del Estado. Porque en revolución molecular y en deconstrucción, como se combate finalmente a la familia, que es la base de la sociedad, y se digrega a la familia por vía de homosexualidad, por vía de toda una serie de lo que ellos llaman esquises, ¿ya? Matrimonio homosexual, rebaja de la edad, consentimiento, pedofilia, educación sexual integral que está por aprobarse en Chile para empezar Todo lo a estamos sexualizar, viendo. todo eso, lo que tú desmontas es la familia. Y si la familia es la base del Estado y la nación, bueno, desmontas el Estado y la nación, ¿ya? Y ambas cosas confluyen en qué, y ahí termino y cierro con esto. Claro, porque la idea del gobierno mundial es el tipo de ideas utópicas, ¿ya? Que vienen de los socialistas fabianos y de los socialismos utópicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ende conectados con el comunismo como principio, que creen que es posible construir esa sociedad ideal sin Estado y sin familias que quería Marx, que el comunismo. Así que ahí está la confluencia de los dos fenómenos y por supuesto, cosas como la pandemia vienen a reforzar la segunda derivada de esto. Para establecer este nuevo orden mundial, ellos quieren y requieren, y siempre lo han dicho, que la población del planeta disminuya brutalmente. Quieren al menos 2/3 de la población del planeta que sea eliminado, porque saben que no es posible la utopía en un planeta donde hay carestía y todo lo que ellos plantean que hay. Así que todo esto confluye hacia exactamente lo mismo. O sea que podríamos decir que efectivamente este virus fue creado. Yo creo, yo soy biólogo de base, no soy entomólogo, y he consultado largamente. No he querido hacer ningún programa porque todavía me faltan elementos de juicio para poder decir en términos científicos sí,
Pero al parecer, toda la evidencia de los investigadores que en forma independiente han estado trabajando la composición molecular y la composición genética de este virus indican que es una quimera, es decir, un virus creado. Y de serlo, yo no le veo sorpresa, porque no solo China, recordemos que el laboratorio chino donde supuestamente salió la cepa está vinculado con Estados Unidos, y probablemente Rusia y otros países más también desarrollan armas bioquímicas y armas biológicas como parte de su trabajo habitual en términos de defensa, ¿ya? No, eso no tiene novedad, ¿ya? Si el problema central es por qué en China se escapa y todo lo que los chinos hacen mal para que esto se vuelva pandemia. Es ahí el problema. Mire, Alexi, esto es una película. Yo lo oigo y es películas que uno ha visto de terror y que uno decía, esto es fantasía, esto es mentira. Y resulta que lo estamos viviendo. Es que ahí está el problema. Nitu, cuando usted ve esas películas, usted vio, por ejemplo, esta última de Aliens, Covenant, me parece que es de las últimas, ¿no? ¿Ya? Sí. Y en Covenant, ¿qué es lo que les estaban anticipando? Que una raza alienígena, en ese caso, y eso son películas, creaba un arma biológica que era capaz de destruir poblaciones enteras. Se lo están anticipando, pues. Y cuando uno trabaja en análisis politológico, hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que no usa aliens, usa otro tipo de fuerzas, ¿no? Los aliens son una metáfora. Entonces, las películas sí anticipan, porque transhumanismo, que viene post-deconstrucción, viene un fenómeno ideológico nuevo ahora, post-deconstrucción. Y dentro de post-deconstrucciones viene transhumanismo, que es cambiar el cuerpo físico de uno con partes de máquinas, por ejemplo, la teoría cyborg. Y eso se lo están adelantando las películas hace mucho tiempo, porque va a ocurrir, pues. Se lo está mostrando. Bueno, y porque también dicen que toda esta industria cinematográfica también está metida en toda esta cosa del nuevo orden mundial. Yo la verdad tengo que confesarte, Alexis, que no me alcanza el tiempo para leer todo lo que hay de material con relación a esto y que se unen todos en la destrucción, sobre todo lo que acabas de decir, de la familia tal cual como la conocemos. Tal cual, tal cual. Ya no es papá, mamá, hijo, sino papá, papá, tribu. Hijo. Sí, y es una cosa horrible, sí. Y eso es de Marx. Lo que solo te quiero hacer notar, quien define que hay que destruir la familia, porque es en la familia donde se reproducen los modos de producción, es Marx. Si no hay que ir más lejos, es Marx. Y él dice que hay que reemplazar la familia nuclear por la tribu. ¿Y qué vemos de estos jóvenes que salen a las protestas? ¿Qué son esos jóvenes? Tribus urbanas, pues. Sí. Bueno, es más, una de las cosas que dice el comunismo, por lo menos en mi país, es que uno tiene que querer a la patria, que son ellos, más que a la familia, más que a la madre. Y el que no quiere a su mamá no puede querer a nadie. O sea, empezando por ahí. Han invertido los términos. Uno quiere y ama y lucha por la patria porque es la extensión de la familia. Exactamente. No al revés. Exactamente. La verdad que nos falta tiempo y yo quiero que este sea el primero de muchos programas que podamos tener, que podamos conversar, porque, bueno, además yo le quiero recomendar a todos los que nos siguen, y lo vamos a poner aquí en la descripción del programa, quiero que te sigan, que vean en tu canal y en tus programas las conferencias que tú das, porque realmente das luces en medio de tanta oscuridad, pero yo creo como tú que el mundo de los patriotas y de los libertarios y de los que no somos de izquierda nos vamos a unir todos, porque esto es una lucha entre el bien y el mal, y yo siempre creo que el bien termina triunfando. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero ese es el sueño que yo tengo. Ni tú. No hay derrota mientras no te rindes. Porque aunque te maten, si no te rendiste, no fuiste derrotado, solo fuiste vencido. Que no es lo mismo. Exactamente. El llamado es súper simple y lo sintetizo. En Estados Unidos están usando casi lo mismo. Patria o caos. No hay más bandos. Usted tome posición y defienda su posición hasta la muerte sin rendirse. No hay más posibilidad. Muchísimas gracias, Alexis, de verdad, por haber estado con nosotros, ¿sí? Y con ustedes, amigos, sencillamente, hasta un próximo No Callaré.